Les damos la más cordial bienvenida a Diálogos sobre Hidalgo y sus libros. Hoy vamos a hablar de un personaje extraordinario, la doctora Raquel Pineda Mendoza, y vamos a hablar en particular de uno de sus libros, que se llama Catálogo de Documentos para la Historia del Valle del Mezquital en el Archivo General de la Nación. Este diálogo lo vamos a tener Alfonso Vite Hernández y yo, y van a ver ustedes a lo largo de nuestra plática, pues por qué nos parece que este libro es tan importante y por qué le tenemos tanto cariño y admiración a la doctora Raquel. Quisiera yo empezar justamente presentándoles al autor. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Les comento que la doctora Raquel Pineda es oriunda de José María Pino Suárez, es una comunidad de Tepetitlán que realmente no se llama así, realmente se llama Santa María del Pino. Y de repente a alguien se le ocurrió oficializarlo poniéndole Pino Suárez. Suerte para Pino Suárez, ¿verdad? Entonces, ella es oriunda de este lugar y es la cronista vitalicia de Tepetitlán. Es licenciada en Historia, maestra y doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y trabajó durante muchísimos años, desde 1975, en la sección de investigación documental del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Ella impartió cursos de paleografía y diplomática en muchísimas ocasiones, en muchos lugares de México y el extranjero. Fue becada en la Escuela Vaticana de Paleografía, Diplomática y Archivística, y todo este conocimiento de paleografía la condujo a escribir diversas obras, entre ellas la que vamos a comentar hoy. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Me parece particularmente importante su libro sobre las capillas domésticas. ¿Por qué me parece tan importante? Porque realmente a partir del trabajo de ella y de otras personas que escribieron libros clásicos sobre las capillas domésticas otomíes en Hidalgo, en Guanajuato, en Michoacán, en otros lugares, pues hoy sigue habiendo un grupo de personas que se reúnen episódicamente en torno a este tema, que le acaba de dedicar un coloquio a la doctora Raquel Pineda, justamente en reconocimiento a este trabajo. La que sigue, por favor. Me parece también que vale la pena subrayar la generosidad personal y académica de la doctora Raquel. Tanto Alfonso como yo hemos sido beneficiarios, por decirlo de alguna manera, de todo el conocimiento de la doctora Raquel. Creo que en buena medida somos los académicos que somos gracias a ella, a su generosidad, pero también al libro que vamos a comentar hoy. Y por eso me pareció importante mostrar esta fotografía en la que está la doctora Raquel Pineda en Santa María del Pino hace 2 años, con todo un grupo de personas de su comunidad, que es una comunidad pequeña, que están buscando rescatar el habla de su lengua. Así, ese día se dio un curso, de hecho acabó siendo una serie interrumpida temporalmente por COVID, una serie de cursos para niños, adultos y mayores que quieren aprender el idioma de sus antepasados, y la doctora Raquel vino a apoyar personalmente ese propósito. La que sigue, por favor. Aquí tenemos la portada del libro que acabamos de publicar. Ustedes ven del lado izquierdo la primera edición de este catálogo de documentos, que es de 1981. Ese libro lo publicó la doctora Raquel en apoyo a la formación de los etnolingüistas de la primera generación de etnolingüistas, que el CIESAS y el entonces INI formaron en Pátzcuaro. En esa primera generación hubo varias personas del Valle del Mezquital que posteriormente se convirtieron en personajes del fomento y el fortalecimiento de su lengua. La doctora Raquel pasó 1 año y medio en el AGN revisando, ahorita les voy a comentar qué ramos del archivo
novohispano del Archivo General de la Nación, y eso dio lugar a esta publicación. Muchos años después, con la idea de reeditar ese libro, la doctora hizo una actualización, revisó algunas cosas y con el auxilio de Alfonso Vite, que está hoy aquí conmigo, se digitalizó toda esta obra que evidentemente los originales de 1981 correspondían a otra tecnología que no nos permitía editar el libro en este siglo XXI. La que sigue, por favor. ¿Qué contiene ese libro? Bueno, primero quiero desglosarles un poquito la portada. Sí vieron que es hermosa esa portada, ¿verdad? Tiene las iglesias de muchos pueblos del Valle del Mezquital, que en aquel entonces, en la época colonial, la iglesia era el centro de la comunidad que la identificaba. Si hoy ponemos, por ejemplo, no sé, la escuela o la delegación municipal, todo eso en aquel entonces no existía y el pueblo se identificaba alrededor de su iglesia. Y eso significa que en los mapas, para señalar la ubicación de Ixmiquilpan, de Alfajayucan, de Huichapan, de Tecozautla, etcétera, se ponía un dibujo de la iglesia. Entonces, aquí se reunieron varias y adentro del libro pueden ustedes encontrar la hojita que ven a la izquierda con la identificación de cada iglesia y con un numerito que corresponde a la lista en la que pusimos de dónde, de qué documento sacamos esa imagen. ¿De qué documento? Del Archivo General de la Nación en, creo, todos los casos. Para que puedan ligar, ¿verdad?, esa imagen con el tema que se trató en los documentos originales. La que sigue, por favor. Lo que hicimos, bueno, lo que hizo la doctora Raquel, ya me estoy así atribuyendo algo de lo cual soy solamente usuario. Lo que hizo la doctora Raquel fue analizar los 3 ramos del Archivo General de la Nación donde más documentación encontramos sobre los pueblos indígenas. De un total de 90 y tantos ramos, es decir, el Fondo Novohispano de la AGN es muy amplio y contiene muchas cosas, pero bueno, por algún lado hay que empezar y en el ramo de Mercedes, el de indios y el de tierras es donde más contenidos vamos a encontrar sobre los pueblos indígenas. Las Mercedes, una merced era un regalo o un permiso del rey para las personas. Entonces encontramos ahí mercedes de tierras, es decir, atribuía el usufructo de tierras a ciertas personas, pero también cosas como, por ejemplo, el permiso de andar a caballo, de portar armas, etcétera, que se les otorgaba a los indios principales generalmente. Entonces, sí es de interés para ver la estratificación social y los personajes predominantes del Valle del Mezquital en cierta época. El ramo de indios, como su nombre lo dice, tiene un montón de documentos referidos directamente a las comunidades indígenas, por eso era tan importante revisarlo. Y el ramo de tierras, bueno, todos sabemos que lo que más trabajo les costó a los indígenas durante toda la época colonial fue defender sus tierras. Generalmente defenderlas de hacendados colindantes que tenían un expansionismo casi automático, absolutamente terrible, y en el ramo de tierras vamos a encontrar esas situaciones en las que los pueblos indígenas defienden el territorio del que viven, ¿no? Y de repente también alguna disputa entre personas, ¿no? Pero casi siempre son comunes. Eso es lo que contiene este libro. Contiene, de hecho, lo que no se había revisado antes, es decir, hay otras guías complementarias, tanto del ramo de indios como del ramo de tierras, que vale la pena consultar. El ramo de Mercedes, la doctora fue la primera que hizo un inventario de lo que ahí se encuentra, y ella se concentró en eso, en el Valle del Mezquital, que es tierra de ella y que era el propósito de la publicación de ese libro. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Entonces, lo que vamos a ver en este libro, página tras página tras página, yo creo que como 1500 entradas, es eso, es una descripción breve de cada documento. ¿Dónde se encuentra? Es decir, cómo lo tengo que pedir en el Archivo General de la Nación,
¿Cuál es el poblado principal al que se refiere? Aquí tenemos Tula, Ixmiquilpan, Tlapanaloya, Tepeji, Tula. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Y tenemos una breve descripción, aquí dice Cardonal, Uchapan, Topan, y una breve descripción de lo que ahí sucede. Por ejemplo, dice aquí, a ver, voy a agarrar el de Cato. Es un documento que a la letra dice pleito de tierras promovido por don Andrés de la Cruz, gobernador de naturales del Real de Cardonal, contra el gobernador del pueblo nuevo de San Miguel de la Nopalera, Tlacintla, quien pretende en sus límites los barrios de Cubo y del Sauce pertenecientes a dicho pueblo. Y los que son de Cardonal ahí reconocen con esa simple lectura 3, 4 poblaciones de Cardonal que pueden estar interesadas en ver este documento, puesto que tanto Cardonal, por supuesto, como San Miguel Tlacintla, como el Cubo y el Saus, son comunidades que existen hasta hoy y que están ávidas, yo creo, de ir reconstruyendo la historia de sus pueblos. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Para poder consultar este libro, es muy útil el índice que viene al final. Ahí pueden ustedes buscar cada ubicación y pueden ver ahí a qué, en qué páginas van a encontrar información. En este caso les puse un extracto para que vean ustedes lo amplia que puede llegar a ser la información y lo poca que puede ser en otros momentos. Por ejemplo, aquí vemos que Huichapan está mencionado, pues no sé ni cuántas, pero han de ser como 100 veces. Cada número es una entrada en el libro de Raquel Pineda. Ixmiquilpan, que figura hasta abajo de la hoja de la derecha, pero sigue en la hoja más chiquita que vemos a la izquierda, está en la misma situación. Son pueblos antiguos, son pueblos centrales, alrededor de los cuales había muchísimos barrios que después se fueron independizando y convirtiendo en pueblos por sí solos, y por eso tienen tanta información. Tenemos otro caso, por ejemplo, Izcuicuintlapilco, que es la doble cabecera de Actopan, que tiene relativamente pocos documentos, pero eso es porque generalmente se menciona Actopan. Pero es un todo, ¿verdad? También Ixmiquilpan tenía su doble cabecera, que es Tlacintla. Y así todos. Si podemos pasar a la que sigue. El trabajo de la doctora Raquel, que le tomó año y medio, porque es que ella sí revisó foja tras foja tras foja de todo ese acervo del Archivo General de la Nación para encontrar dónde figuraban los topónimos del Valle del Mezquital y de qué trataba cada documento y lo fue apuntando. Eso es lo que tenemos aquí. Es un verdadero tesoro que nos ahorra muchísimo trabajo de consulta y nos permite adentrarnos directamente a los documentos. Pero también es cierto que este libro es una iniciación. Es decir, nos permite ver lo que hay, nos permite adquirir una sensibilidad para saber qué encontrar en el Archivo General de la Nación. Una vez que lo hemos trabajado, y toma tiempo sacar de este libro todo lo que nos puede ser útil. Yo lo hice para Ixmiquilpan, Cardonal, Chicuautla, y me tomó a mí también, y sigo investigando documentos que descubrí a través del libro de Raquel Pineda. Una vez hecho eso, hay otros instrumentos de consulta. En 1981 no teníamos la posibilidad virtual y digital de consultar las cosas que hoy sí tenemos. Entonces, al final del libro viene una guía de, bueno, una vez trabajado este libro, ¿qué más podemos encontrar? ¿Dónde y cómo podemos encontrar? Es decir, hay que verlo como una parte de nuestra investigación. Pero sí creo yo, si podemos pasar a la que sigue, por favor, sí creo yo que a los que ya hemos trabajado con documentos coloniales del Archivo General de la Nación y a los que no lo han hecho, este libro es una excelente guía, es una excelente manera de investigar muchísimas cosas y nos vamos a fijar y vamos a querer saber más y vamos a querer ir más allá. Entonces, pues miren, yo estoy contentísima de la existencia de este libro. Yo estoy muy agradecida a la doctora Raquel porque
Pues yo el primero lo tuve en manos en 1981, me acuerdo, pero poquitos, y a partir de este libro empecé a trabajar con los documentos coloniales. Sí, yo no sabía lo que sé hoy de la historia colonial de Cardonal, Ixmiquilpan y Chilcuautla principalmente, de no haber sido por el trabajo previo de la doctora. Y es por eso que me da mucho gusto hablar con Alfonso. Alfonso fue instrumental para que este libro se pudiera reeditar. Y yo sé de su cercanía con la doctora Raquel. Entonces, pues Alfonso, yo quisiera que usted nos platicara un poquito de la doctora, de este libro, de su trabajo con la doctora, por favor. Claro que sí, doctora. Muchas gracias. Sí, como en efecto usted lo ha señalado, pues es un trabajo muy importante para los estudios de la historia de las comunidades del Valle del Mezquital. Eh, es un trabajo que incluso, si nosotros, como usted lo ha enunciado, se creó en la década de 1980. O sea, estamos hablando de décadas. Como usted también le sirvió o también como un material de apoyo para los trabajos, a mí también me ha servido en trabajos recientes. Entonces, desde ahí se puede ver cómo esta obra, este libro, pues no es obsoleto, sigue vigente, ¿no? Y seguirá vigente incluso para todas aquellas personas que están interesadas en saber la historia de sus comunidades. Yo les voy a hablar un poquito más retomando algunas cosas que ya dijo la doctora sobre el contenido en sí del catálogo, sobre los procesos en los que se llevó a cabo y al final pues dedicar también algunas palabras a nuestra querida doctora Raquel Pineda Mendoza, que como bien señaló, tuvimos oportunidad de hacerle un homenaje hace unos días. Fue muy emotivo, por cierto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos en este catálogo? Bueno, en un primer momento quiero decirles que el trabajo en archivo es complicado, tedioso, pero pues de los que nos dedicamos a esto, pues nos apasiona muchísimo, ¿no? Entonces, un catálogo se hace también para precisamente ayudar a aquellas personas que están interesadas en consultar los documentos, ahorrarles el trabajo, como bien lo dijo, porque eso de estar buscando expediente por expediente, volumen por volumen, luego por foja, entonces es un trabajo complicado, ¿no? Ahora tenemos quizás algunas herramientas que nos facilitan de cierta manera el trabajo. Podemos llevar ya computadoras, que laptops, incluso cámaras para poder llevarnos estos documentos a las casas y ahí revisarlos de manera más tranquila. Pero antes no. Antes tenías que llevar tus hojitas, estas fichas bibliográficas que se vendían en las papelerías o se siguen vendiendo. Entonces uno sacaba su tarjetita y ahí iba anotando todo lo que iba viendo en el documento, ¿no? De hecho, la doctora tiene, tiene aquí en su advertencia en la primera edición una partecita que es muy interesante porque cuenta de manera muy resumida cómo se llevó este proceso. Les voy a leer un pedacito. Dice, una vez consignada la información en tarjetas, cortada después en forma de lista y ordenada por número de volúmenes, constituye hoy un catálogo de fuentes para la historia del Valle del Mezquital, cuya finalidad es auxiliar a investigadores y estudiantes interesados en el tema, ¿no? Entonces ahí, ese pequeño resumencito es un trabajo de más de un año. Entonces uno se puede dar cuenta de todo el empeño que la doctora puso en hacer este trabajo. Ahora, déjenme decirles que el Archivo General de la Nación de México resguarda estos archivos, estos documentos históricos desde el siglo XVI, ¿no? Y están clasificados en estos ramos que anunció la doctora. Y este catálogo contiene principalmente los ramos de Mercedes, Indios y Tierras. ¿Cómo los organizó la doctora en este catálogo? Ya la doctora Kugel ya nos dio una pequeña introducción de cómo está organizado. Entonces, tenemos un número de entrada. Este número de entrada pues, nos va a dar la guía de la clasificación. Después sigue el volumen, el número de volumen, el número de expediente y después el número de foja. Posteriormente, el año en que fue hecho
y el pequeño, y la información, una síntesis de lo que contiene este documento, ¿no? Que a veces no es tan fácil registrarlo. A veces los documentos traen un pequeño encabezado donde está la síntesis del contenido, pero a veces no es muy claro. Entonces, cuando no es muy claro, hay que ir directamente al documento, leerlo de manera, digamos, general, y no solamente leerlo, entenderle a la letra, porque estamos hablando de escritura de hace siglos, entonces la escritura no era igual. Lo que eso también hace que el trabajo se vuelva un poquito más complicado, ¿no? Por eso se dan estos cursos de paleografía para poder facilitar, digamos, el acceso a este tipo de escritura. Y la doctora, pues, incluso tuvo muchos años dando cursos de paleografía en la universidad, ¿no? Entonces, y no solamente a mexicanos, sino también a extranjeros. En los últimos años estuvo dando en el CELA eh, cursos sobre paleografía a extranjeros, ¿no? Que estaban interesados o están interesados también en estudiar la historia de nuestra cultura aquí en México, ¿no? Entonces, no solamente la otra se dedicó a la investigación, también a transmitir todo el conocimiento que ella tiene. Ahora quisiera platicarles también acerca de cómo buscar en este catálogo. Ya decía la doctora Kugel que al final tenemos un índice toponímico, es decir, un índice con todos los nombres de los lugares que están registrados en este catálogo, ¿no? Entonces, podemos incluso encontrar lugares que ya no existen actualmente, ¿no? Otros lugares tal vez que fueron cambiando de nombre, otros que se fueron reubicando incluso a, en otras partes no tan lejos, pero sí cercanos, ¿no? Se fueron reubicando estos lugares. Pero lo más interesante es que vamos a encontrar comunidades incluso que ahora son pueblos, digamos, pequeños que pertenecen a municipios, que en esa actualidad pues ya estaban vigentes, ¿no? Entonces encontramos lugares tales como Junacapa. Yo les voy a leer unos nombrecitos, ¿no? Para que se den la idea. Cuando, que es un nombre otomí, La Estancia, La Peña, La Sabana, Lagunilla, lugares como Mapete, es un lugar también muy reconocido actualmente en el Valle del Mezquital, Mezquititlán, Mezquiahuala incluso, Huichapan, Alfajayucan. Bueno, estos lugares ya son municipios actualmente. También de manera general hay un nombre de entrada que se llama Mezquital Valle del. Esto quiere decir que ese documento va a traer varios lugares que hoy pertenecen a la región y pues que son de interés general, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en Valle del Mezquital dos entradas. Tenemos Mercedes, hay dos, digamos, entradas que es 146, 658, y también en tierras, con las entradas 50, 53, 65 y 58. Entonces a mí me interesa pues revisar el Valle del Mezquital de manera general. Me voy a una entrada, la 58. Pues ya busco en la sección de indios, la entrada 58, y pues ya ahí me da, tenemos ahí el registro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la entrada 58? Es el volumen 43, expediente 153, 228, 229. Y es del año de 1719, ¿no? Y aquí va lo más interesante, ¿no? Porque en un principio, pues todo es numerito, ¿no? Es número tras número, pero aquí va lo interesante. Dice, para que los alcaldes mayores de los pueblos de Tetepango, Atitalaquia, Tula, Octupan, Ixmiquilpan y Huichapan, entre otros, envíen naturales a la Ciudad de México para colocar las entradas para la fiesta del Santísimo Sacramento y la procesión del Corpus Christi. Bueno, es que este documento es bien interesante, que de hecho yo también lo consulté para un trabajo. Resulta que en aquella época las autoridades de la ciudad, a través del intérprete, mandaban un oficio alrededor de un perímetro de 14 leguas. Este es más o menos como unos 78, 80 kilómetros. Incluso hasta más, porque aquí vemos que hay nombres que hoy pertenecen al Valle del Mezquital.
Pero entonces, en estos juicios también se pedía que los indígenas llevaran chirimillas, trompetas, atabales, instrumentos que eran fáciles de cargar, porque también los hacían partícipes. Aparte porque bueno, los hacían trabajar para poner los arcos, para adornar las calles, pero al final de cuentas también participaban en la procesión del Corpus Christi. Pero bueno, eso no es todo. Estos mismos documentos, de pronto, cuando uno sigue leyendo, resulta que las mismas autoridades después se quejaban, porque decían que esta fiesta después terminaba en desvíos y excesos, así lo dicen, ¿no? Literalmente. Resulta que cuando terminaba la fiesta del Corpus Christi, todos los grupos, no solamente de filiación otomí, seguramente había nahuas, seguramente había mazahuas, se reunían al final y aglomerándose cerca de 200 macehuales, así lo dicen los documentos. Y entonces llevaban obsequios, llevaban a sus familias y entre sus familias llevaban obsequios que les daban al intérprete. Y eso terminaba en una verdadera verbena popular, ¿no? Entonces, en intercambio de obsequios había, según se dice en los mismos documentos, había pulque, había miel, había pan, había carne. Entonces era una verdadera fiesta, ¿no? Tanto así que después se prefirió por regularlas y finalmente en la década de 1790 se terminó por prohibir toda esta dinámica, ¿no? Que fue muy habitual a lo largo del siglo XVIII. Bueno, yo ya les platiqué aquí un poquito más, pero es esto, pues, o sea, cuando uno se acerca al catálogo ve estos pequeños resumencitos, pero si uno se va a los documentos se encuentra cosas muy fascinantes, ¿no? Entonces uno se queda ahí incluso atrapado por los documentos, ¿no? Y ya se olvida del tema principal que uno quiere ir y ya termina ahí checando expedientes completos. Bueno, esto le pasó a la doctora Raquel varias veces. A mí me comentaba, me decía, ay, Alfonso, es que ya encontré aquí que la iglesia esta se construyó en tal año. Y ya tengo que hacer un artículo y ya me clavé en este documento, ¿no? Entonces eso, imagínense, entonces estar checando todos los expedientes que checó la autora y cuidando de que no se entretuviera ahí con uno en especial, pues eso también fue un trabajo, digamos, muy complicado, ¿no? Un trabajo no complicado, pero sí tedioso, ¿no? Voy a leerles otro pequeño entrada aquí que se encuentra. Este es muy interesante porque este es el volumen 43, expediente 113, hoja 175 a la 178 y es de 1718 y es sobre Alfajayuca. Vean. Vuestra Excelencia, con respuesta al señor fiscal, separa a los naturales del pueblo de Alfajayucan de la cabecera de Jilotepec y les concede licencia para nombrar gobernador de oficiales de república en la forma que expresa. Los pueblos sujetos a San Martín, en aquel entonces, San Martín Alfajayucan, eran San Agustín, San Pedro, San Pablo, Santa María Apalman, Santa Cruz, Santiago Tomate, San Bernardino, Tasquillo, San Juanico Mahuatí, San Francisco Zacachichilco y San Antonio Tezoquilpa. Entonces ya uno leyendo el documento, yo aquí ya reconocí varios lugarcitos que conforman actualmente todavía al municipio de Alfajayucan, hoy el municipio de Alfajayucan. Por ejemplo, San Antonio Tezoquilpa, ¿no? Que es el actual San Antonio Tezoquilpa, por supuesto. Eso también hay que tomarlo en cuenta. En los documentos en esa época también registraban los nombres a veces como se escuchaban, ¿no? Entonces, también hay que tomar en cuenta que estos nombres cambian también con el tiempo y actualmente pues se parecen, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta también eso. San Francisco Zacachichilco se mantiene actualmente, incluso es un pequeño pueblito también que conforma Alfajayuca, Tasquillo, Santa María Palma. Hay un pueblo que se llama Santa María La Palma, que es de Alfajayuca, es un pueblito muy pequeño, muy bonito. San Pedro, San Pablo Oxtotipan, seguramente, que también es de ahí de Alfajayuca. ¿Ven? Entonces, imagínense, si yo estoy emocionado aquí de pronto reconociendo lugares, los que viven ahí, o sea, los que son habitantes de estos lugares, entonces yo creo que también la emoción de encontrar a su pueblo en estos documentos registrados en esa época, yo creo que es, pues es una emoción grande, ¿no?
sobre todo los que están interesados en hacer la historia de sus comunidades. Y también aquí es muy interesante porque en este documento se dice que Alfagayucan en esa época estaba sujeta a la cabecera de Jilotepec. Esto quiere decir que entre 1718 y 1719, Alfagayucan se separa y se convierte ya en un pueblo, digamos, que se gobierna por sus propios fiscales y oficiales, ¿no? Eso es muy interesante. Entonces, para los que les interese la historia de Alfagayucan, este es un documento muy importante, ¿no? Bueno, y estos son solamente unos ejemplitos, ¿no? que yo les di de cómo usar el catálogo y cómo acceder a los documentos. Y de ahí partir después, porque después de esto, de cada documento que uno consulta, de ahí uno se encadena a otros documentos, de ahí uno se va a otros documentos y otros documentos y se encuentra cosas muy interesantes. De hecho, los expedientes fueron hechos, son parte de procesos, ¿no? Entonces, principalmente son producto de procesos jurídico-administrativos. ¿Qué quiere decir esto? Que son documentos que se produjeron a partir de peticiones, a partir de mercedes, de pleitos de tierras incluso, de permisos, como bien lo dijo la doctora. Hay algunas cosas incluso relacionadas con el pulque, ¿no? Porque en ese tiempo estaba regulado también la venta del pulque. Entonces hay documentos que hablan sobre los permisos que se daban a las personas que comerciaban con este producto. Si bien en un principio los documentos tienen una intención, cuando los checamos, pues nos encontramos con detalles, incluso con datos muy interesantes que nos pueden ayudar a adentrarnos a la vida cotidiana, ¿no? En esta época, y sobre todo en las comunidades otomís. Muy bien. Entonces, finalmente, quisiera también comentarles un poquito de cómo fue el proceso de transcripción de este catálogo, ¿no? Para que se reeditara otra vez. Pues resulta que la doctora Raquel Pinada Mendoza fue también mi directora de tesis, ¿no? Entonces ella me ayudó muchísimo en la tesis de licenciatura. Y en ese momento, pues yo también estaba empezando a tener contacto con los documentos históricos, ¿no? Con los archivos. En ese momento, pues yo no sabía mucho sobre cómo tratar los documentos. Ella me ayudó, ella fue en serio, ella fue un pilar en este proceso, ¿no? Entonces, cuando en ese momento terminamos la tesis, me dice, oye, Alfonso, yo quiero saber si se puede reeditar este trabajo. Le digo, yo digo que sí, le digo, porque aparte es un catálogo que es muy importante. Y en ese momento sacó un catálogo ya todo deshojado. Entonces, ahí me di cuenta que todo el uso que le daba, o sea, era su catálogo, era producto de ella, pero lo seguía usando para los trabajos que estaba haciendo recientemente, ¿no? Entonces, le digo, pues, mire, ¿cómo lo ha usado? Entonces, yo creo que sí es importante que se reedite. Le digo. Entonces, bueno, pues vamos a transcribirlo. Le digo, ¿qué tal si me ayudas? Le digo, sí, con gusto le ayudo. Entonces ya ella empezó a corregir muchas cosas, porque de hecho en la primera edición que hay muchos errores, ¿no? Hay errores de orden, hay algunos errores de entrada, también en el índice toponímico. Y entonces ella fue corrigiendo registro por registro, fue haciendo las correcciones y ya posteriormente me fue indicando que algunas hay que reordenarlas, otras hay que quitarlas, hay que poner unas nuevas que ella encontró después. Entonces también fue un trabajo no solamente de transcribir, copiar, sino también de reordenar, rehacer todo nuevamente. Y en ese tiempo, pues, yo veía los lugares que tenía registrados. A veces yo no le entendía algunas cosas que estaban ahí o estaban confusas, pues yo ya le preguntaba a la doctora. Pero en ese momento, cuando yo le preguntaba a la doctora, me echaba unas historias, o sea, detrás de todos esos registros había unas historias impresionantes, ¿no? De toda la labor que hizo en el archivo, pero también en su pueblo, ¿no? Entonces, indirectamente me fue contando también algunas, digamos, anécdotas que tuvo en su niñez, ¿no? Desde que nació. Ella nació en el año de 1931, aquí en este pueblito que, como bien menciona la doctora Pugel, Santa María Pino Suárez, que originalmente pues se llama Santa María del Pino, ¿no? Ella siempre cariñosamente le dice el Pino, ¿no? Mi pueblo del Pino.
Entonces, ella pasó la mayor parte de su niñez ahí, pero como muchos de los que emigramos a la ciudad, pues llegamos aquí gracias a nuestros padres, ¿no? Sus papás pues tuvieron la necesidad también de emigrar y fue cuando ella llegó a la ciudad, ¿no? Aquí tuvo la oportunidad también de estudiar, entonces ya cuando hizo su licenciatura en historia y posteriormente su maestría y doctorado en historia del arte, pues como todos aquellos que hemos nacido en nuestra tierra, pues nos llega la nostalgia de pronto, ¿no? Y no solamente la nostalgia, sino el interés por saber de dónde venimos, de dónde, por qué nuestros pueblos, por qué nuestras comunidades. Y fue ahí cuando ella empezó a interesarse por su región, ¿no? A meterse en estos documentos que hablaban sobre el Valle del Mezquital. Y este catálogo precisamente se hizo consultando esos documentos porque ella en ese momento se interesó también en estudiar estas capillas, estos oratorios que están dispersos por todo el valle, el paisaje del Valle del Mezquital, ¿no? Entonces, cuando ella comenzó a investigar, empezó a estudiar, a meterse en los archivos, los empezó a organizar y, y después, como resultado de este catálogo, pues también después ya como producto, ya como una obra hecha, ella misma pues fue, incluso le sirvió para consultar estos documentos en su investigación sobre las capillas. No solamente tiene esta obra, hay un libro publicado que ahí mostró la autora en una portada que se llama Origen, Vida y Muerte del Acueducto de Santa Fe, que es a través de los documentos, es puro archivo, pero no solamente es poner el contenido del archivo ahí, sino también darle sentido a estos archivos y crear una historia de vida, muerte y muerte del acueducto, porque este acueducto que actualmente podemos encontrar pequeños tramos en la ciudad, pues tuvo un antecedente prehispánico, un antecedente en un acueducto prehispánico. Posteriormente, la autora muestra cómo fue el proceso de construcción, todo lo que implicó construir este acueducto, que no solamente era construir, poner piedra por piedra, sino también era ornamentarlo, ¿no? Darle una propiedad estética a este acueducto. Entonces la doctora hace esta obra y es muy interesante, ¿no? Está muy entretenida de pie, de principio a fin. Entonces, ahí si ustedes pueden conseguir este libro, se van a dar cuenta también la habilidad de escritura de la doctora, ¿no? De cómo te atrapa con, 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 con su escritura. Entonces, para finalizar, yo solamente quiero comentar que, pues, eh, todos aquellos que estén interesados en su región, todos aquellos que estén interesados en la historia de sus comunidades, de sus pueblos, de los municipios, entonces este catálogo pues les va a servir de mucho, ¿no? No solamente como una herramienta, sino también para hacer que uno se interese por su región, ¿no? Porque si bien detrás de esta obra hay todo un trabajo, un procedimiento sistemático, también hay detrás de ello todo un sentimiento de empeño, de amor hacia la tierra. Yo creo que esta obra tiene que seguirse aprovechando hasta el máximo, ¿no? Exprimir hasta el máximo, porque todavía hay muchas cosas que hacer en la región, ¿no? Que seguir trabajando. Pues muchas gracias. Alfonso, muchas gracias a usted. De sus palabras, en sus palabras permea el entusiasmo por la historia. Y el de usted y el de la doctora, y desde luego que me sumo, es verdaderamente apasionante. Esto de que consulto una cosa y me pico y al final investigo otra y me pongo en apuros de lo que necesitaba porque tengo que entregar, pero es que se me abrió un panorama totalmente nuevo sobre otra cosa. Eso es eso es la parte bonita y sabrosa de ser historiador y es lo que recompensa la parte tediosa de revisar archivos, que en efecto también lo es y que solamente se va logrando a través de la práctica, ¿no? La práctica, por ejemplo, de la doctora como paleógrafa es extraordinaria, pero pues ella no nació aprendida, fue algo que fue adquiriendo.
y algo que fue transmitiéndole a otros que hoy son buenos paleógrafos porque estuvieron en cursos pues de personas apasionadas como él. Eso sin duda es así. Y por eso la reedición de este libro para mí es una cosa como de utilidad, pero también de cariño y de admiración. Debo decir que mi ejemplar anterior, aquí lo ven ustedes en la pantalla, ese blanco con las letras verdes, está como el de la doctora, está deshecho, está lleno de apuntes, está en una bolsa para que no se me pierda nada. Y evidentemente que lo voy a conservar, porque es que ahí están mis apuntes de muchos años de trabajo. Y yo creo que los que tenemos un ejemplar de esta primera edición, eh, todos vamos a conservarlo porque tiene nuestra historia de investigación sobre el mezquital, nuestra historia personal de búsqueda. El libro nuevo efectivamente está trabajado, está pulido por la propia doctora y por usted. Seguramente tendrá alguna errata. Los libros tienen que tener alguna errata, si no, no son libros. Es decir, eso siempre sucede, ¿verdad? Pero yo pienso que efectivamente se ha vuelto una herramienta más fina por ese trabajo posterior. Qué bueno que se pudo dar la reedición. Tiene usted toda la razón, y quisiera yo pedirle que a lo mejor abundara en alguna cuestión sobre el hecho de que estos documentos representan la vida, si no cotidiana, porque normalmente los archivos muestran situaciones extraordinarias, pero sí nos dice mucho de cómo era la vida de los pobladores del Valle del Mezquital. Se registran temas de vida religiosa, usted lo comentó, el tema de Corpus, que fue un tema anual, regional, inmenso, que llevaba a mucha gente a la Ciudad de México y de regreso. Fíjense, en una época en la que no se viajaba, ¿no? La religiosidad permitía alejarse y ver otras cosas y regresar y platicarlas. También está la situación tributaria, es decir, la contribución de los pueblos, la contribución obligada, como hoy es el impuesto también, con materia prima, pero también con su mano de obra. Debían de mandar X personas a las minas de tal, a las minas de cual. Vemos ahí una movilidad también de las personas, vemos la elección de autoridades, vemos la separación de pueblos, vemos la relación entre vecinos, como ya comentamos los dos, que generalmente si da lugar a un documento jurídico administrativo es un problema, ¿verdad? Si no, no daría pie a ese documento. Y también hay cosas que son, que hacen eco de algo que estamos viviendo en este momento. Está el tema de las epidemias y las epidemias repercutiendo en la capacidad o no de pagar su tributación. Por ejemplo, la gente pide que se le disculpe durante un año, 2 o 3 por situación de epidemia de poderlo pagar. Entonces, esos temas de vida cotidiana, que usted ya dio algunos ejemplos concretos, me gustaría que dé uno o dos más que le llamen la atención, que ahorita le vengan a la mente, porque creo que esto nos va a ayudar a transmitirle a las personas de los pueblos qué es lo que pueden encontrar ahí muy tangible de la vida de sus antepasados. Sí, claro, doctora. Sí, hay muchos temas que incluso uno encuentra sin buscar en los documentos, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. Yo me acuerdo de uno, incluso creo que está en este catálogo, no lo voy a encontrar ahorita porque no me acuerdo ni siquiera de qué ramo es, pero hay un documento donde menciona sobre un permiso que se pide a las autoridades que están aquí en la ciudad para poder buscar un tesoro. Entonces decía, es que se dice que hay un tesoro, me parece que es en Izmiquilpan o en Alpajayucan. Entonces eh, se pide este permiso para poderlo buscar y para poder incluso hacer excavaciones, ¿no? Entonces, ¿qué situación contrae esto? Pues resulta que cualquier cosa que se hacía, ya sea una construcción, ya sea cualquier evento, pues se tenía que pedir permiso, ¿no? Bueno, esto en teoría, porque muchas veces, a veces no se hacía, ¿no? Pero hay cosas, por ejemplo, que en esta cuestión del tesoro, que, que le pertenecía a la corona, entonces
sí tenían que pedir permiso, ¿no? Entonces, temas como este, temas como el pulque también, como le comentaba hace rato, permisos para poder comercializarlo, permisos para poder venderlo, ¿no? Porque era, digamos, un producto que estaba regulado, igual como otros productos, digamos, de productos digo, derivados del alcohol, ¿no? Por ejemplo, el aguardiente eh, y otros más. El pulque también estaba regulado precisamente por esta situación, pero aparte porque era un producto que movía la economía regional, ¿no? Entonces, se tenía que regular su producción, se tenía que regular su comercio y su venta. Entonces, hay incluso peticiones de tiendas, ¿no? Para poderlo vender en tiendas que se ponían en los caminos reales, también en donde se quedaban a dormir. Entonces, se pedía permisos para poderlos vender en estos lugares, ¿no? Y son personas que en la región pues tenían cierto poder económico, pero también personas, digamos, de las comunidades, ¿no? Incluso había comunidades completas que pedían permiso, ¿no? Que se dedicaban a esto y eran comunidades que vendían el pulque, ¿no? No son no personas, sino comunidades completas. Entonces, temas como estos se pueden encontrar en estos documentos, ¿no? Que en un principio parecía que son puros números, ¿no? Que el año, que la fecha, que todo esto, pero no. O sea, detrás de estos documentos hay procesos que implican situaciones como estos, ¿no? Entonces, otros temas, por ejemplo, eh, permisos para las capillas originales, las que se hacían en el Valle del Mezquital, comúnmente no se pedía permiso, ¿no? O sea, se construye, pero hay algunos permisos que sí se pedían, ¿no? Por ejemplo, para construir una cierta capilla, para remodelarla incluso, porque estas capillas se tenían que, ciertos años se tenían que remodelar para poder darles continuidad de uso, ¿no? Entonces, ¿qué otros documentos hemos encontrado en estas situaciones? Eh, pues yo creo que se me ocurren una de estas, pero por ahí hay varios, ¿no? Con que nos hemos encontrado con temas muy, muy interesantes. Esto que usted menciona de las capillas me parece muy interesante. Efectivamente, para las capillas de linaje, las chiquitas que tenían una familia, digamos, en el territorio en el que vivían, la familia extendida, digamos, para esas no se pedía permiso, pero es que en esas no se podía decir misa. A partir del momento en el que la capilla se vuelve pública, es decir, que van a ir de varias familias, y a partir del momento en el que se va a decir misa, entonces sí se pide el permiso. Y es muy interesante porque es que los pueblos, cuando querían independizarse, estoy pensando, por ejemplo, en el Tepe, pero también en Cardonal, un poquito más tarde, pero no mucho, San Miguel Tlacintla, muchos otros. Cuando quisieron independizarse de Ixmiquilpan, etcétera, lo que hacían es que empezaban con una capilla, pero ahí no estamos hablando de la capilla del linaje, estamos hablando de una más grande, que a veces originalmente fue de linaje y se agranda. Para esa sí hay que pedir permiso. Y eso de alguna manera es como el inicio del pueblo. En el siglo XX, en muchos de los que pues, hoy estamos sobre esta tierra, recordamos que eso mismo se dio con las escuelas. En los años 1970, por ejemplo, en el Valle del Mezquital, muchas comunidades que dependían de otras empezaron a construir escuelas. El patrimonio indígena del Valle del Mezquital ayudó a que eso se hiciera. Estoy pensando en el Buena, estoy pensando en el de Cá, pero puedo mencionar muchos otros. Estos dos pueblos son de Cardona. Entonces, construyen su escuela y a partir de ahí van solicitando su independencia administrativa porque ya tienen un centro propio alrededor del que se congrega. Bueno, eso en la época colonial era la iglesia. Sí, ahora que me acuerdo, precisamente eso pasó en el pueblo de la doctora Raquel. Ella deja registrado en esta obra de las capillas de los oratorios que hace, el trabajo sobre los oratorios. Ella dice que el pueblo de Santa María el Pino en un momento tuvo que remodelar su iglesia. Entonces, para poder seguir, darle continuidad a las funciones que se hacían en este edificio, tomaron una de las capillas del linaje
para poderla convertir en iglesia provisional del pueblo, ¿no? Entonces, una vez que ya quedó lista su iglesia, otra vez retomaron el edificio. Y sí, sí tienes razón en en estos procesos para construcción de las capillas, pues sí, eh, eh, sucede en varios contextos, ¿no? Entonces, también, sí, ahora que me acuerdo, hay documentos que hablan, ahora que usted lo dijo, sobre las epidemias, ¿no? Sobre estas peticiones de poderles, digamos, pues, eh, digamos, de alguna manera perdonar el tributo, ¿no? Para poderlo entregar 1 o 2 años después, porque precisamente por estas epidemias, incluso también por hambrunas que se daban en esta época, pues era muy difícil que las personas pudieran conseguir los productos para poder tributar, ¿no? Entonces pues, se hacía una petición a las autoridades para poderlos entregar después, ¿no? Entonces, pues sí, digamos, hay situaciones en que nosotros podemos encontrar en estos documentos y que nos hablan precisamente sobre las dificultades que han vivido las comunidades en esta región. Sí, de hecho, las epidemias eran relativamente frecuentes. Nosotros estamos mal acostumbrados porque de la gripe española hace 100 años a la de ahorita, como que no hubo, ¿no? Pero es que antes eso no era así. Nosotros vivimos esto porque pues las vacunas, la mejor alimentación, etcétera, hasta que ahorita COVID nos vino a recordar que no lo tenemos todo bajo control. Pero bueno, en aquel entonces no era así. Y es que lo que sucedía en el Valle del Mezquital con frecuencia, y la gente podrá relacionarlo con la vida de hoy, es que había sequías. De repente no llovía, de repente no había cosecha. La falta de cosecha da lugar a la hambruna debilita el cuerpo de las personas y entonces es más fácil que se propague una epidemia. Y en el recuento, digamos, de la historia de la salud de la época de la colonia, que pues lo han hecho varios investigadores, generalmente a una hambruna, bueno, a una sequía sigue la hambruna, sigue la epidemia. Sí. Es muy interesante, porque finalmente estas son cosas que sufrieron los antepasados de quienes hoy pueden consultarlo, investigarlo y reflexionar sobre la resiliencia tan grande también del pueblo ñañú en situaciones que nunca han sido fáciles. Creo que hay otro tema en el que este libro nos puede ayudar mucho, y usted ya lo mencionó. Es el hecho de que en los documentos los nombres de los pueblos no siempre se escriben igual. Hay varias razones para esto. En primera instancia, esto de la ortografía no era tan importante antes. La verdad es que incluso una persona puede escribir su propio nombre de maneras distintas en un documento que en otro. Estoy pensando, por ejemplo, en los que se llaman Juan, que de repente hay alguno que seguramente es de origen catalán y entonces un día firma con Juan y otro día firma con Joan. Pues así se llamaba y no era tan importante, ¿no? Esa exactitud. En los nombres indígenas, que muchos topónimos están en náhuatl, muchos topónimos están en ñañú, pero casi los lugares principales pues ya tenían la huella del dominio azteca, ¿verdad? Entonces ya tenían su topónimo en náhuatl. Pues los escribanos a veces no hablaban el idioma y lo escribían como lo escuchaban, a veces sí lo hablaban, pero tenían criterios de transcripción diferentes, y eso hace que hoy buscar un documento, pues lo tiene uno que hacer con la mente flexible y lo tiene que hacer con la información que da la experiencia de consultar. Y aquí la experiencia de consultar de la doctora Raquel nos da ya un amplio registro, en el índice está, de algunas de las maneras de escribir, por ejemplo, Ixmiquilpan, por ejemplo, el mismo Huichapan, que es más cortito, pero puede ser con G al principio o con H, puede ser Huichapa sin la N. Es decir, hay toda una serie de cosas que hay que tomar en cuenta y generalmente los que investigan sobre su pueblo se hacen su listita en la que ponen todas las ortografías que ya aparecieron. Porque bueno, en el libro de la doctora Raquel yo leo y encuentro. En Internet, que es lo siguiente que voy a consultar, el Internet es tonto. Es decir, le pongo una manera de escribir y eso es lo que me arroja.
Y a lo mejor si es en español o en inglés me dice, quisiste decir no sé qué, pero la verdad es que si pongo Ixcuicuintlapilco, no me va a decir, quisiste decir ta, 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 ta. Me va a arrojar lo que va a encontrar. Entonces, eso, Alfonso, también me gustaría que usted hiciera algún comentario sobre esa dificultad que es parte de lo tedioso de la consulta, pero al mismo tiempo lo emocionante de que estos nombres tengan en su escritura la huella de las personas que lo escribieron. Sí, claro, doctora. Sí, de hecho la doctora Raquel Pineda, hay varias estrategias para esto dentro de la paleografía. La doctora Raquel Pineda Mendoza siempre hacía lo que ella llamó paleografía con ortografía actualizada, decía, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la ortografía actualizada? Es decir que sí, se actualiza la ortografía, también se actualizan las comas, los puntos, porque pues, también en esa época pues, no se usaban puntos y comas, ¿no? Entonces, pero ella respetaba los nombres de los lugares y los nombres de personas, los transcribía como tal. Si por ejemplo hay un nombre con la cedilla, que en lugar de la Z, pues lo pone, ¿no? Pero si hay, como usted dice, Huichapan con G, pues lo pone. Y para no llevar a la confusión, muchas veces se utiliza esta estrategia de poner entre paréntesis o entre corchetes el nombre actual, ¿no? Y ya con eso se puede solucionar el problema sin, digamos, eh, sin dejar atrás o sin ignorar la ortografía de aquella época, porque es muy importante, ¿no? De hecho, mucho de la importancia de estos documentos es precisamente que muestran cómo se hacía, cómo se escribía en esa época, ¿no? Entonces, eso también es muy importante mostrarlo. Y sí, y precisamente la doctora pudo de alguna manera solucionar este problema con este tipo de transcripción, ¿no? Entonces, si encontramos lugares, por ejemplo, con X, que me parece que en el siglo XVIII, XIX, más o menos por ahí, la X sufrió una transformación fonética, ¿no? Entonces, si anteriormente se pronunciaba como sh, ¿no? Entonces, en esa época se cambió a un sonido J, ¿no? Es por eso que muchas palabras que actualmente pronunciamos con J, pues originalmente eran con Sh. Entonces, entre ellos el nombre del país, ¿no? Que viene de México y actualmente es México, pues, precisamente. Entonces, muchas de esas cuestiones, pues, se pueden ver en estos documentos, ¿no? Y se solucionan de esta manera, ¿no? Entonces, pero siempre yo creo que es importante también mostrar cómo se escribían en esa época los nombres, ¿no? Porque pues en eso consiste yo creo también la riqueza de la historia, ¿no? Que nos muestra cómo precisamente eran las cosas en esa época. Y si nosotros nos empeñamos en verlas desde nuestro contexto, en verlas desde nuestro punto de vista, pues se pierde mucho de esa riqueza, ¿no? Entonces, eso es eso precisamente, ¿no? La importancia de la escritura de aquella época. Así es, Alfonso, y además si cambiamos la escritura, si la modernizamos, la de los nombres propios, Sí. el resto yo también estoy de acuerdo que para facilitar la lectura hay que modernizar, pero los nombres propios no. Si lo hiciésemos, nos impediría seguir buscando documentos, porque nada más encontraríamos la ortografía actual y entonces se nos va a ir más de la mitad de lo que hay sobre una comunidad, ¿no? Alfonso, esto es apasionante, se nos fue el tiempo volando. Yo le quiero agradecer muchísimo que haya participado conmigo en este diálogo sobre el catálogo de documentos sobre el Valle del Mezquital en el Archivo General de la Nación. Muchas gracias por esta plática, pero muchas gracias también a usted y a la doctora Pineda por todo el trabajo que hicieron para que se pudiera reeditar este libro. Gracias, Alfonso. No, pues muchas gracias a ustedes también por dar la oportunidad de que esta obra se haya reeditado, ¿no? Porque es muy importante para el estudio de la región. Muchas gracias.